Hola, hoy nos metemos de lleno en estructuras algebraicas. En concreto, vamos a darle una vuelta a los grupos abelianos. Mm, Esos donde la operación es conmutativa, ¿no? Como la suma de números, la de toda la vida. Son, bueno, fundamentales en un montón de sitios en matemáticas. sí, sí, totalmente. Tenemos aquí unos vídeos con ejemplos concretos y también un documento más general de la asignatura de estructuras algebraicas. La idea es sacar las claves, las pepitas de oro, de cómo se montan y se clasifican estos grupos. Exacto. Vamos a ver eso de la suma directa para combinar grupos. También, ¿qué es la propiedad universal? Que suena así muy formal, pero es útil. Y luego conceptos como torsión, grupos libres, usaremos Q sobre Z, que es un ejemplo muy chulo. Es fascinante, ¿verdad? ¿Cómo se puede poner orden en cosas tan abstractas? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a meternos en harina. Empecemos por combinar grupos. Las fuentes hablan de suma directa. Se escribe con un símbolo de suma con círculo, ops-g. ¿Qué es esto exactamente? A ver, para entenderlo, piensa primero en el producto directo. El normal, pi-g. Esos son simplemente tuplas, ¿sabes? G1, G2, donde cada GI está en su grupo GI. Vale, como coordenadas. Eso es. Pues la suma directa, ops-GI, es un subgrupo de eso. Es un subconjunto. Pero con una condición. En cada tupla solo puede haber un número finito de elementos que no sean el neutro. Ah, o sea que la mayoría tienen que ser el elemento neutro. Exacto. Si tienes infinitos grupos, casi todos los componentes de la tupla son el neutro. Ojo, si partes de un número finito de grupos, G1, G2 hasta Gn, entonces la suma directa y el producto directo, bueno, son la misma cosa, coinciden. Entendido. Como una versión compacta o finita del producto si hay infinitos grupos. Vale. Y esto nos lleva a la propiedad universal de la suma directa, que vimos en un vídeo. Suena importante. Y lo es, lo es. A ver, imagina que tienes una familia de homomorfismos, aplicaciones que respetan la estructura, ¿no? Una phi i desde cada grupo, GI, hacia otro grupo abeliano G. ¿Vale? Pues la propiedad dice que existe una única manera de pegarlas todas. Existe un único homomorfismo F que va desde la suma directa OB-GI hasta G, y que es compatible con las phi originales. Compatible significa que si primero metes un GI en la suma directa y luego aplicas F, es lo mismo que aplicar FI directamente. Justo eso. Y es clave, que G sea abeliano. ¿Por qué? Porque en la demostración necesitas reordenar elementos, usar la conmutatividad. Si G no fuera abeliano, la cosa no funciona igual. Ah, claro. Para que la suma pegada dé lo mismo sin importar el orden. Entiendo. No es solo un detalle técnico, ¿eh? Es lo que te permite construir funciones complejas a partir de trozos más simples, de forma única y controlada. Vale, vale. Muy útil para construir y para demostrar cosas, imagino, como isomorfismos. Precisamente. Bien. Eso es como construimos con grupos. Pero, ¿y las propiedades internas de los elementos? Se habla de torsión. ¿De qué va eso? La torsión tiene que ver con el orden de un elemento, o el periodo, también se llama. El número de veces que lo operas consigo mismo hasta que da el neutro. Exacto. El menor número positivo n, tal que si operas el elemento G consigo mismo n veces, te da el elemento neutro. Vale. Pues un elemento de torsión es uno que tiene orden finito. ¿Y un grupo de torsión? Es un grupo donde todos sus elementos son de torsión. Bueno, todos menos el neutro, que tiene orden 1 por definición. Y justo uno de los vídeos se centraba en QZ, los racionales módulo los enteros. ¿Este es un ejemplo de grupo de torsión? Totalmente. Es el ejemplo canónico casi. A ver, ¿por qué? Pues mira, en QZ el elemento neutro es la clase del cero, o sea, la clase de los enteros, z. Cualquier otro elemento lo puedes escribir como una fracción nd más z, nd plus d. Sí. Si sumas este elemento consigo mismo, de veces, ¿qué obtienes? Pues d por nd, que es n. O sea, n plus z. Exacto. Y como n es un entero, n pertenece a z. Así que n plus z es la misma clase que 0 plus z. Es el neutro. Ah, o sea que cualquier elemento nd plus z tiene orden finito. Como mucho d. Eso es. O un divisor de d, si la fracción se podía simplificar. Pero finito siempre. Por tanto, QZ es un grupo de torsión. Qué curioso. Y además, los grupos abelianos de torsión tienen una estructura muy bonita. Se pueden descomponer. Cada grupo abeliano de torsión G es suma directa de sus P subgrupos.
Se llaman GDP. ¿Y qué son los GDP? Pues GDP agrupa a todos los elementos de G cuyo orden es una potencia de un número primo P. Vale. O sea, separas los elementos según la naturaleza prima de su orden. Algo así. Y lo más llamativo de QZ es que cuando haces esta descomposición, QZ es igual a ops QZP, resulta que es una suma directa infinita, sobre todos los números primos P. ¿Una suma directa infinita? Vaya, eso suena potente, elegante pero complejo. Lo es. Muestra una estructura profunda. Vale, tenemos la torsión cubierta. Y luego las fuentes mencionan otros dos conceptos, grupos libres y grupos finitamente generados. ¿Son parecidos? ¿Se solapan? Están relacionados pero son distintos. A ver, un grupo abeliano se dice que es libre si tiene una base. Una base como en álgebra lineal. Parecido, sí. Es un conjunto de elementos, digamos, B, tal que cualquier elemento del grupo se puede escribir como combinación lineal de elementos de B con coeficientes enteros. Ujú. Y de forma única. Esa es la clave. La unicidad. Ajá. Un ejemplo simple. El más simple. Z, los enteros. La base es simplemente el conjunto 1. Cualquier entero n se escribe como n1. Y no hay otra forma. Es única. Así que Z es libre. Vale. ¿Y finitamente generado? Finitamente generado significa que, que existe un conjunto finito de elementos, los generadores, tal que cualquier elemento del grupo se puede escribir como combinación lineal entera de ellos. Pero, ojo, aquí la expresión no tiene por qué ser única. Esa es la diferencia fundamental con ser libre. Ah, vale. O sea, libre implica generado por la base, que puede ser finita o infinita, pero con unicidad. Finitamente generado es solo que hay un conjunto finito que lo genera, pero sin exigir unicidad. Exacto. Por ejemplo, Z módulo n, los enteros módulo n, está generado por un solo elemento, 1 plus nz. O sea, es finitamente generado. Pero no es libre, ¿no? No, porque la expresión no es única. Por ejemplo, n, 1 plus nz es n plus nz, que es la clase del cero, el neutro. Tienes una combinación lineal no trivial que da cero. Eso rompe la unicidad. Entendido. La unicidad es lo que distingue a los libres. Perfecto. ¿Y entonces cómo se relaciona todo esto? Torsión, ser libre, ser finitamente generado. ¿Hay alguna conexión global? Aquí viene lo bueno. La conexión es la joya de la corona de esta teoría. El teorema fundamental de los grupos abelianos finitamente generados. Suena importante. Lo es, y mucho. Dice que si tienes un grupo abeliano G que sea finitamente generado, entonces G se puede descomponer, se puede partir, en una suma directa de dos partes muy concretas. G igual GT Epsilon H. ¿Y qué son GT y H? Pues GT es precisamente el subgrupo de torsión de G. O sea, todos los elementos de G que tienen orden finito. Resulta que forman un subgrupo. Y si G es finitamente generado, GT es además finito. Vale, la parte periódica y finita. Eso. Y H. H es un grupo abeliano libre, finitamente generado y sin torsión. Esencialmente, H es isomorfo a Z sub, o sea, a sumar R copias de Z consigo mismo, para algún número R que se llama el rango. Vaya. O sea que cualquier grupo abeliano finitamente generado es como una mezcla de una parte finita, la torsión, y una parte infinita recta, como copias de Z, la parte libre. Exactamente. Es una clasificación súper potente. Te dice la estructura exacta de todos estos grupos. O es finito, solo G, o es una mezcla, G y T, o es puramente libre, solo H, si G es trivial. Impresionante. Así que hemos visto cómo se juntan los grupos abelianos con la suma directa y su propiedad universal. Ujú. Hemos explorado cómo son por dentro con la idea de torsión, usando QCT y su descomposición infinita. ¿Sí? Y hemos diferenciado entre tener una base, ser libre y tener generadores finitos, para culminar en esta estructura tan clara. G igual a GT o H para los finitamente generados. Exacto. Un recorrido bastante completo por las herramientas clave para entender estos grupos, donde el orden de operación no importa, revelan un orden interno sorprendente. Sí, la verdad es que sí. Pero claro, queda una reflexión final, ¿no? Toda esta estructura tan bonita, tan ordenada, estos teoremas de clasificación tan potentes, depende muchísimo de que la operación sea conmutativa. Totalmente. Es crucial. Entonces, ¿qué ocurre si quitamos esa condición? Si nos vamos a los grupos no abelianos, donde AB es distinto de BA, ¿cómo de diferente? ¿Cómo de
Caótico quizás se vuelve el panorama. Me pregunto qué herramientas funcionan ahí y cuáles no. Uf, eso abre la puerta a un universo mucho más complejo. Muchísimo más. Pero fascinante también. Definitivamente. Algo para darle una vuelta.